Bueno, ya hemos dicho que el Evangelio, ¿verdad?, se trata de la vida, el pensamiento y la obra de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Porque eso es lo que quiere decir Jesús. El nombre de Jesús significa Salvador. La Biblia nos narra la historia de la salvación y nos muestra los caminos de la misericordia de Dios. Y solo en la Biblia descubrimos el amor de Dios por toda la gran familia humana, enseñándonos que está perdida y que necesita un Salvador y que solo Él puede salvarla. La Biblia no ha sido inspirada para enseñarnos historia, sino para revelarnos la gracia, para enseñarnos la sabiduría espiritual y que Jesucristo, el Hijo de Dios, es nuestro Salvador. La carta a los Hebreos nos presenta a Jesucristo como nuestro intercesor delante del trono de Dios. Y ese es el tema central de esa carta: Dios y su divina misión de salvación. En ninguna parte de la Biblia se destaca tanto la deidad y la humanidad de Jesucristo como en la carta a los Hebreos. Y en esta carta hay dos grandes realidades que se dan por sentadas. La primera, que Dios existe. Amén. Y la segunda, que Él se revela a los hombres. Amén. Amén. En los primeros versículos de esta carta a los Hebreos se declara que el Hijo es el resplandor de la gloria de Dios y la fiel imagen de lo que Él es. El Hijo de Dios se hizo carne y se hizo sangre, y de esta manera expresa el anhelo y el compromiso de Dios de encontrarse con nosotros y llevarnos a la gloria de la presencia de Dios. El Señor Jesucristo subió a los cielos. Él fue delante de nosotros y está allí a la diestra del Padre como nuestro sumo sacerdote. Un sumo sacerdote que comprende todas nuestras necesidades, que se compadece de la debilidad humana como mediador entre Dios y los hombres. Pero el sacerdocio de Cristo es mayor que el sacerdocio levítico. Él ha sido comparado, sí, con Moisés, con los profetas, con los ángeles, con el sacerdocio de Aarón. Pero el sacerdocio de Cristo es eterno y su sacrificio es lo que nos libra, lo que nos da libertad del pecado, porque Él derramó su sangre en la cruz del Calvario y la sangre de Cristo tiene poder para obtener nuestra libertad. Esa libertad que hace unos momentos hemos cantado, ¿verdad? Que somos libres. Él ha cancelado nuestra deuda. Él pagó el precio de nuestros pecados y ha abierto el camino para poder ser aceptados, recibidos por Dios Padre en su reino. Y la pregunta que en este momento debemos hacernos es: ¿y cómo podemos acercarnos a Dios hoy? Hoy. Bueno, Cristo lo ha hecho posible. Hebreo nos dice que Dios estableció un nuevo pacto con los seres humanos por medio de la vida, la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Él es el sumo sacerdote y Él es nuestro representante ante el Padre. Él entró a la presencia de Dios llevando la sangre de su propio sacrificio. ¿Para qué? Para limpiarnos de nuestra maldad y para darnos salvación y vida eterna. La Biblia nos revela cuál es el propósito de Dios. ¿Cuál es el propósito de Dios? Sencillo.
que lo conozcan a Él. Que lo conozcan a Él. Y el mismo Señor Jesucristo en el Evangelio de Juan, en ese hermoso capítulo 17 donde el Señor está orando por sus discípulos, Él dice, y esta es la vida eterna. Esa es la definición, muchas veces no sabemos qué representa, qué es la vida eterna. Y el Señor dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. La Biblia también nos muestra que solo hay dos caminos rumbo a la salvación. Y todos tienen en la mano su hoja de apoyo. Si a alguien le falta, puede levantar la mano y nuestros sugieres se las van a alcanzar. Dos caminos rumbo a la salvación. Y el primer camino es un camino engañoso. En el espacio en blanco ustedes pueden rellenar un camino engañoso. En la carta a los Romanos, el apóstol Pablo, en el capítulo 3, en el verso 10, Pablo dice, así está escrito, no hay un justo, ni siquiera uno. Es decir, Pablo nos revela la necesidad que los seres humanos tienen de la justicia de Dios, de un Salvador, de cómo transformar a un hombre pecador en un hombre bueno. Porque por naturaleza todos somos pecadores y necesitamos un Salvador. Y este camino engañoso nos muestra tres resultados desastrosos para la gente que lo sigue. ¿Cuál es el primer resultado de seguir este camino engañoso? Y ahí van a llenar en el espacio en blanco la inutilidad del hombre. Porque hay mucha gente que se hace inútil a los propósitos de Dios. Leamos el versículo 11 y 12 de la carta a los Romanos, capítulo 3. Allí Pablo dice, no hay quien entienda. Y en la Biblia entender es no hay quien comprenda. No hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Y es oportuno observar que a partir del versículo 1 de este capítulo 3 de la carta a los Romanos, pues Pablo se dirige a los judíos que vivían en Roma, judíos cristianos que estaban en Roma y que él va a visitar porque estaban sufriendo en su fe, estaban decayendo, y por eso Pablo ve la necesidad de acercarse a ellos. ¿Para qué? Para anunciarles a esos judíos igual que él, el plan, el mensaje de la salvación. Pablo le pregunta a esta audiencia judía, ¿somos nosotros mejores? Y yo les pregunto ahora aquí a ustedes, ¿somos nosotros mejores que ellos ahora? No lo somos, ¿verdad? No lo somos, porque no somos buenos, porque todos estamos bajo pecado. No somos justos y muchos se hacen inútiles a los planes y a los propósitos de Dios. Pero hay algo más. ¿Sabías que cualquier esfuerzo que hagas para salvarnos son inútiles? ¿Lo sabías? Sí, muchos mueven su cabeza y me dicen que sí, otros se quedan expectantes. No hay esfuerzo que podamos hacer para alcanzar la salvación. Leamos el versículo 20 de la carta a los Romanos, capítulo 3. Allí dice, por tanto,
Nadie será justificado en presencia de Dios por hacer las obras que exige la ley. Más bien, mediante la ley es que vamos a cobrar conciencia del pecado. ¿De qué nos sirve allí la ley? La ley es un catálogo de pecados. Sin embargo, hay muchos que piensan que cumpliendo los 10 mandamientos se van derechito al cielo. No. Ese es el camino engañoso, porque la Biblia nos dice que no hay ni uno, que ninguno puede cumplir los 10 mandamientos y que ellos están ahí para que cobremos conciencia del pecado, de que somos pecadores y que nada podemos hacer para evitarlo. Y es por eso que el segundo resultado que nos enseña este camino engañoso es una terrible frustración en el hombre. Y ahí van a rellenar en ese espacio en blanco la frustración del hombre. Porque mira lo que dice los versículos 16 y 17 de Romanos 3. Dejan ruina y miseria en sus caminos y no conocen la senda de la paz. En otras palabras, hagas lo que hagas, todos los que decidas solo te va a llevar a un terrible estado de frustración, a un terrible estado de desgracia, de pérdida, de desengaño. Y ya en el libro de Jeremías, el profeta describe esta sensación en Jeremías 2, capítulo 22. El profeta dice, ¿sabes cómo es la cosa? Que aunque te laves con lejía o cloro, y aunque te frotes con mucho jabón, ante mí seguirá presente la mancha de tu iniquidad, de tu pecado, afirma el Señor omnipotente. Hagas lo que hagas, no puedes quitarte, no puedes limpiarte la mancha de tu pecado. ¿Sabes por qué? Porque esa mancha no la borra la religión. Y cualquier esfuerzo que tú hagas, no va a ser borrada esa mancha. Va a permanecer delante del Señor, dice el profeta. Y eso trae una terrible frustración, porque no podemos cambiar nuestra condición espiritual. Hay un tercer resultado que trae el seguir este camino engañoso, y es la destitución del hombre. Pues mira, es muy dramático, porque esto nos habla de una condición en el presente, pero que se proyecta hacia la eternidad. Esto es lo que dice el Señor. El hombre que ha entrado en este camino engañoso no se da cuenta que ha quedado destituido de la gloria de Dios. Romanos 23 dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Y el término destituido es un término espiritualmente muy fuerte, muy fuerte. Y podemos ilustrar esto desde el libro de Génesis, desde el libro de los comienzos, ¿verdad? Porque allí se nos presenta a Adán y a Eva en el paraíso terrenal, en el jardín del Edén, y dice la palabra que ellos no se avergonzaban, que estaban desnudos y que no se avergonzaban. Génesis 2:25 dice, estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Pero más adelante vemos que Adán y Eva cayeron en la tentación de la serpiente y pecaron. Y la primera sensación que ellos tuvieron después de ese primer pecado fue su condición de desnudez. Conocieron que estaban desnudos, pero ¿de qué desnudez
Y pensemos un poquito más allá. No se trata de la ropa que llevó puesta encima, si era una piel de animal, si era una hoja de parra, si era la hoja de una mata. Es una desnudez espiritual. Ellos quedaron vulnerables, ya no tenían esa cobertura, esa armonía que solo da la gloria de Dios, el vivir con Él. Dice Génesis capítulo 3, versos del 8 al 10. Cuando el día comenzó a refrescar, oyeron el hombre y la mujer que Dios andaba recorriendo el jardín. Entonces corrieron a esconderse entre los árboles para que Dios no los viera. Pero Dios, el Señor, llamó al hombre y le dijo: bueno, ¿qué pasa? ¿Dónde estás? Y el hombre le contestó: escuché que estabas paseando por el jardín. Y miren qué interesante. Y tuve miedo. El miedo es una emoción humana. Y lo primero que el hombre siente cuando se aleja del Señor, y díganmelo si cuando pecamos no sentimos eso. Y tuve miedo. Tuve miedo porque estoy desnudo. Allí es donde el hombre se da cuenta que ha perdido su comunión, su relación, su unidad con Dios. Y por eso me escondí, le dice Adán. ¿Qué pasó entonces con Adán y Eva entre estos dos pasajes que acabamos de leer? Que el pecado les hizo perder la gloria de Dios. Hay veces ni siquiera sabemos definir qué es la gloria de Dios. Es sencillo, es vivir en armonía con Dios. Adán y Eva fueron creados en estado de inocencia. Dios les dio mente y corazón puros. Dios creó al hombre y a la mujer a su imagen para que tuviera comunión con Él. Pero les dio la facultad de elegir. Eso no lo podemos olvidar. El hombre se separó de Dios por el pecado. Únicamente cuando se elimina el pecado es que podemos tener comunión con Él. Adán y Eva perdieron la comunión del hombre con su Creador y fueron destituidos, separados de la gloria de Dios. Y podemos volver a leer el versículo 23 de Romanos 3 y lo podríamos leer de esta forma: por cuanto todos pecaron y están destituidos, están desvestidos, están separados de la gloria de Dios. Este camino engañoso rumbo a la salvación nos muestra entonces tres resultados terribles para el hombre que lo sigue. La inutilidad para los planes y los propósitos de Dios. La frustración para tu vida personal y tu vida relacional. Y la destitución, una separación de Dios por los siglos de los siglos. Pero el Señor, nuestro Dios misericordioso, todopoderoso, nos presenta un segundo camino. Y es un camino de misericordia. Van a llenarlo ahí en su espacio en blanco, un camino de misericordia. Y amigo, amiga que estás aquí en esta mañana, yo te quiero decir que este camino de la misericordia no te lo da ninguna religión. Te lo da solamente una relación con Dios, una relación que te permite conocerlo de una manera íntima, de una manera personal. Este camino te da una nueva manera de vivir, primero de pensar y evidentemente luego de vivir, ¿verdad? Es un nuevo nacimiento, te transforma, hace de ti una persona nueva. Pero este camino de misericordia tiene también tres características. La de es que es un camino para todos. Es un camino para toda la humanidad. ¿Cómo se nos muestra este camino? En el día a día, en la cotidianidad de la vida,
Esto se hace una realidad para nosotros en el tiempo, en la medida en que vamos caminando, porque nada es así instantáneo. Y para nosotros se hizo evidente desde el tiempo de Moisés, porque ya 1500 años antes de Jesús, Moisés le anunciaba al pueblo que caminaba con él en el desierto y les decía: ustedes tendrán un profeta, a él tienen que oírlo. Ya en ese tiempo, este era el camino que Dios estaba mostrando, un camino de misericordia que es para todos. En los versos 21 y 22 de Romanos 3, Pablo dice: pero ahora sin la mediación de la ley se ha manifestado la justicia de Dios, de la que dan testimonio la ley y los profetas. Esta justicia de Dios llega mediante la fe en Jesucristo a todos los que creen. Pablo le está diciendo a esa audiencia judía que desde el tiempo de la ley ya los profetas habían anunciado, habían profetizado la llegada de Jesucristo. Entonces esto no los podía sorprender a ellos, como no nos debe sorprender a nosotros en nuestro tiempo, ¿verdad? Más adelante en la carta a los Gálatas, Pablo le dice a la iglesia en el capítulo 4, versos 4 y 5: pero cuando se cumplió el plazo, Dios envió a su Hijo, nacido de una mujer, nacido bajo la ley, para rescatar a los que estaban bajo la ley, a fin de que fuéramos adoptados como a hijos. Y esto nos muestra un camino de misericordia que es valedero, un camino de misericordia real en el tiempo, un camino para todos. En segundo lugar, en este camino de misericordia, vemos que es un camino construido por Dios, y ahí van a rellenar con la palabra construido. Un camino que Dios diseñó y construyó, pero hizo también 3 cosas para construirlo. Lo primero que Dios hizo fue esperar con paciencia, ¿sí? Fíjate lo que Pablo continúa diciendo en Romanos 13, en la segunda parte del verso 25. Dando una mirada retrospectiva hacia el pasado, Pablo dice: anteriormente, en su paciencia, Dios había pasado por alto los pecados. En el Antiguo Testamento la paciencia está del lado de Dios, y esto es clarísimo siempre: la paciencia es de Dios, la impaciencia es de nosotros los seres humanos. Dios se daba cuenta que los israelitas no podían entender todo su plan de salvación. Entonces lo que hizo fue tener paciencia de esta gente. Ahora, ¿cómo se manifestaba la paciencia de Dios en el pasado? Bueno, para los judíos que querían tener una relación con Dios, la ceremonia del sacrificio del cordero les era suficiente para creer que la sangre de estos animalitos lavaban sus pecados, y este ritual lo hacían año tras año. Hacían su ritual y ellos se iban tranquilitos a su casa, tranquilos y felices. Para ellos, para este pueblo judío, para estos israelitas, no era fácil creer que la muerte de Jesús en la cruz del Calvario había sido una sola vez y para siempre, y que en esa única muerte y en su resurrección es que estaba el poder del perdón de pecados y el poder de la salvación. Pongámonos por un segundo en los zapatos de estos judíos.
acostumbrados a sus altares, a sus rituales, a sus sacerdotes. Y en la carta a los Hebreos, ahí encontramos una declaración tremenda. Dice el autor: pero esos sacrificios eran un recordatorio anual de los pecados, ya que es imposible que la sangre de los toros y de los machos cabríos quiten los pecados. Qué interesante que en esa misma carta a los Hebreos, un capítulo antes, en el capítulo 9, verso 26, ahí encontramos que la única sangre que quita el pecado es la sangre de Jesucristo. Dice: si así fuera, Cristo habría tenido que sufrir muchas veces desde la creación del mundo. Pero ahora, al contrario, al final de los tiempos, se ha presentado una sola vez y para siempre, a fin de acabar con el pecado mediante el sacrificio de sí mismo. Era necesario un mejor sacrificio, y solo la sangre de Cristo, esto es, su muerte en la cruz del Calvario, podía borrar de verdad los pecados. Pero déjame decirte algo más. Dios todavía tiene paciencia. En segunda de Pedro, en el capítulo 3, verso 9, Pedro nos presenta la paciencia de otra manera. Él nos dice que el Señor ahora es paciente contigo y conmigo, ¿verdad? Esperando que nosotros cumplamos con la misión que Él nos ha encomendado. Y dice el versículo: el Señor no tarda en cumplir su promesa, según entienden algunos la tardanza. Más bien, Él tiene paciencia con ustedes. ¿Sabes por qué? Porque no quiere que nadie perezca, sino que todos se arrepientan. Hermano, amigo, el creyente espera el retorno del Señor, ¿verdad? Y en este punto la iglesia tiene un papel trascendental, que es llevar el mensaje de las buenas nuevas, el mensaje de salvación con urgencia, porque el tiempo se acorta. La venida del Señor, hermanos, es la gran esperanza de la iglesia. Tengamos paciencia mientras se demora. Él tiene esa paciencia con nosotros, pero tienes que tener el entendimiento que Él lo hace porque es misericordioso y Él quiere que todo hombre, mujer y niño tenga la oportunidad de salvarse, tenga la oportunidad de aceptarlo y de ser salvo. Una segunda cosa que hizo Dios para construir este camino de misericordia es que Él ofreció a Cristo como pago. El versículo 25, la primera parte del versículo 25 de Romanos 3, nos dice que Dios puso a su Hijo Jesucristo. Dice: Dios lo ofreció como un sacrificio de expiación que se recibe por la fe en su sangre, para así demostrar su justicia. Tenemos que entender que nosotros no somos justos, que el único justo es el Señor. Él es la justicia de Dios. Cuando la Biblia aquí nos habla de la justicia, se está refiriendo a una persona, y esa persona tiene un nombre y se llama Jesucristo. Quiero oír un amén fuerte. Ok. Ahora, ¿cómo podemos ver la salvación así tan libremente y tan ligeramente? Hermanos, la salvación tiene un costo infinito, un costo tremendo, inmenso, porque la Biblia nos dice que hemos sido comprados por precio, ¿verdad?
que el Señor pagó por nosotros. ¿Con qué? Con su sangre. Es la sangre de Jesucristo. Él pagó por nuestra salvación. Sin embargo, muchos creen que al confesar nuestros pecados y arrepentirnos, ya, está todo listo, qué bueno. Pero qué simplista es esto. Es ver la redención, es ver el sacrificio de expiación de una manera, incluso diría, tan vacía, tan hueca. Nosotros no somos salvos por lo que hagamos, ni por lo que digamos. Así que yo hoy, con este mensaje, te invito a que tomes conciencia del inmenso sacrificio del Hijo de Dios. Te invito a que tengas presente la cruz en cada momento de tu vida. Hay una tercera cosa que hizo Dios para construir este camino de misericordia, y fue que Él edificó el camino de la libertad. Uy, cómo nos gusta la palabra libertad, pero aquí vamos a entenderla en un sentido correcto. Romanos 3, 23 y 24 dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Y es por esta acción de la gracia de Dios, y ya sabemos que gracia significa algo que nosotros no merecemos. Es un regalo de Dios que yo no merezco, pero que por su misericordia y por su amor, Él nos la da. Y de criaturas esclavizadas por el pecado pasamos a ser hijos liberados, libres. Este es el camino de la libertad, que es un camino de misericordia, que Dios edificó por la fe. Aquí vamos llegando a la fe. Romanos 1:17 nos reafirma esta verdad y dice: porque en el Evangelio, ¿se acuerdan que definimos que era el Evangelio al comenzar? La vida, la obra, el pensamiento de Cristo. En el Evangelio, la justicia de Dios, el justo, ese justo que tiene nombre, que es una persona, la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Estoy condenado a causa de mi pecado, porque la paga del pecado es muerte, ¿verdad? Pero ahora yo puedo mirar a la cruz y comprobar que Cristo ya ha muerto por mí. Mira a la cruz. Así que, hermano, hermana, yo te invito: no soportes la cruz. Ámala. Ámala, porque por ella ahora tienes salvación y vida eterna. A nadie le gusta que le digan pecador, pero tenemos que aceptar que lo somos. Aceptar que tenemos una naturaleza pecaminosa. Pecamos porque somos pecadores. Si regresamos al capítulo 3 de Romanos, en el verso 25, ahora la primera parte de este versículo, allí encontramos que Dios envió a su único Hijo para hacer un sacrificio de expiación. Él carga con la ira de Dios a fin de que Dios nos acepte, sea propicio a nosotros, esté dispuesto a recibirnos en su reino, para así demostrar su justicia. Dios, dice el pasaje, le ofreció como un sacrificio de expiación que se recibe por la fe en su sangre, para así demostrar su justicia. Ahora, ¿fe en qué? Bueno, fe en lo que Dios ha dicho. Fe en lo que crees. Porque lo fundamental no es creer en Dios.
Lo fundamental es creerle a Dios. ¿Saben por qué? Porque en Dios todos creen. Hasta los demonios creen. ¿Por qué? Porque lo conocen. ¿Fe en quién? En el Hijo de Dios, en Jesucristo. Fe en su sacrificio en la cruz. Fe en la sangre de Jesucristo, porque por esa sangre es que nosotros somos libres, ¿verdad? Y somos libres para toda la eternidad. Hay veces nos quedamos tan cortos y solo entendemos por vida el aquí, el ahora, sin realmente entender lo que el Señor habla de vida y de muerte. Y esta es la palabra de fe que predicamos aquí en la Alianza Cristiana y Misionera. Que si confiesas con tu boca que Jesucristo es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Amén. Así que hay un solo camino para obtener la salvación. Y no tenemos que hacer nada para conseguirla. La salvación viene, toca a nuestra puerta y solo basta con abrir y dejarla entrar. Amigos, hermanos, amados, Dios viene a nosotros a través de la misericordia y de la gracia de Dios. ¿Por qué lo hace? Porque de tal manera amó Dios al mundo, ¿verdad? Que dio a su único Hijo, para que todo el que en Él cree no se pierda y tenga vida eterna. No se pierda. El que se pierde, ¿dónde estaría? En la muerte eterna. Evidentemente, se va para el infierno. ¿Estás claro que eso significa condenación, muerte, sufrimiento eterno? Quizás tú pienses que lo que estás viviendo hoy, estás sufriendo, estás padeciendo y solo entiendes eso tan limitado como sufrimiento. No tienes idea de lo que es la muerte y el sufrimiento eterno. Reflexiona en todos esos conceptos. Por eso es que en este día yo te pido a ti, amigo, amiga, que me estás escuchando, quizás que me estás viendo, que te acerques a Cristo. Yo te pido que le abras tu corazón. Él quiere salvarte. El Señor te dará la salvación como si le pertenecieras de siempre. Como si ya le pertenecieras por fe. ¿Sabes una cosa? La salvación viene por la intercesión de Cristo, que está a la diestra del Padre. Él está en este mismo momento. Él está allí, a la diestra del Padre. La salvación viene por la gracia del Espíritu Santo. El Espíritu de Dios es enviado por nuestro intercesor, por la intercesión de Cristo, por esa intercesión que Él está haciendo por cada uno de nosotros. Y viene para llevar a cabo su obra en nuestros corazones. El Espíritu Santo es el que mantiene nuestros pies en el camino y nunca nos abandonará, porque Él siempre completa su obra. Él no deja nada a medias. La salvación nos llega por el Evangelio. Ese Evangelio que hoy estamos predicando se nos presenta a través de este mensaje. Podemos aceptarlo o podemos rechazarlo. Pero quiero que te des cuenta que esta decisión marca nuestra condición eterna. Y eso, en otras palabras, significa muerte o vida. Hermanos queridos, Cristo nos da identidad. ¿Por qué? Porque en Él es que vamos a encontrar quiénes somos. ¿Quiénes somos y para qué vivimos?
Somos creación de Dios. Y Él nos da propósito, Él nos da fortaleza, Él nos da un camino que no está exento de dificultades, de retos y de desafíos. La única manera de saber quién eres y cuál es tu propósito en la vida es: mira a Cristo y sé salvo. Porque en su plan soberano nos escogió desde el principio para ser suyos, dice Efesios 1:11. Así que, amigo, amiga, que estás aquí, si te has acercado a Dios de esta manera, lo has hecho de la manera correcta, porque solo por el camino de la misericordia recibirás tu salvación. Amén. Vamos a inclinar nuestros rostros.